Dina se esfumaba, dejando tras de sí fatiga y confusión. Últimamente no mucho. No mucho, admitió. Los dos hemos estado ocupados con el trabajo. Y yo que siempre pensé que lo suyo eran los salones de belleza. Nada especial. Yvonne resopló, acercándose a la ventana y mirando el océano, que hacía solo media hora les había prometido unas vacaciones idílicas. Está claro que te equivocaste, dijo. Y ahora estamos atrapados, en el hotel de tu mujer, que de alguna manera nos descubrió y organizó todo esto. Ella no podía saberlo, objetó Russell, aunque no podía creer lo que estaba diciendo. Tenía que ser una coincidencia. Yvonne lo miró con desprecio indisimulado. ¿De veras? ¿Coincidencia? Ella es dueña de un hotel. Tú nos reservas una habitación aquí. ¿Y da la casualidad de que está aquí estos días? Yvonne negó con la cabeza. Ella lo sabía, Russell, y se había preparado. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Russell se levantó y se acercó a la barra, sirviéndose un whisky de una jarra de cristal. Las manos le temblaban ligeramente. Podríamos irnos, dijo tras una pausa. Buscar otro hotel. ¿No parecería eso una admisión de culpabilidad? Preguntó Yvonne con escepticismo. Además, tu mujer no parece que vaya a montar una escena. Te invitó a cenar, ¿recuerdas? Russell bebió un gran sorbo de whisky, sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. Eso es aún peor que el escándalo, murmuró. ¿Has visto sus ojos? Está tramando algo. Yvonne se acercó a él, cogió el vaso de whisky y bebió un sorbo. ¿Tienes miedo de tu mujer? Preguntó, y había algo parecido a la decepción en su voz. Russell se enderezó, dolido por la pregunta. No, claro que no. Es solo que la situación es inesperada. Yvonne le devolvió el vaso y se acercó a su maleta. De todos modos, tenemos que decidir qué hacer. ¿Quedarnos aquí al cuidado de tu mujer o buscar otro sitio? Russell terminó su whisky y dejó el vaso vacío sobre la mesa. De repente le invadió una extraña sensación, mezcla de miedo y curiosidad. La Aileen que había conocido en el vestíbulo no era la mujer que había creído conocer todos estos años. En sus ojos vio una fuerza y una determinación que le asustaron y le intrigaba. Nos quedamos, dijo finalmente. Si nos vamos, solo confirmaremos sus sospechas. Además, hizo una pausa. Quiero entender lo que trama. Yvonne lo miró durante un largo momento y luego asintió. De acuerdo, pero vas a tener que ir solo a la cena. No voy a formar parte de tu drama familiar. Russell asintió, sintiéndose aliviado de no tener que sentarse a la misma mesa con su mujer y su amante al mismo tiempo. Hablaré con ella, averiguaré qué pasa. Intentó sonar confiado, pero se le cerraban las tripas al pensar en la conversación que le esperaba. Yvonne empezó a deshacer la maleta, con movimientos bruscos y nerviosos. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo sin mirarle. Este hotel es realmente estupendo. Tu mujer sabe hacer negocios. Russell no contestó nada. Se acercó a la ventana panorámica y contempló el océano, pero ya no veía su belleza. En su lugar, el rostro de Aileen se plantó ante sus ojos, tranquilo, seguro de sí mismo, con una sonrisa fría y unos ojos que parecían ver a través de él. Por primera vez en años, sintió que no conocía a su mujer, y ese pensamiento le asustaba más que la perspectiva de un escándalo o un divorcio. Aileen estaba sentada en su despacho de la primera planta del Pearl Lagoon, revisando los informes de carga del hotel, pero sus pensamientos estaban lejos de las cifras de la pantalla. La reunión con Russell y su amante en el vestíbulo había ido incluso mejor de lo que ella esperaba. La cara de asombro de su marido había merecido todo el esfuerzo por mantener la calma. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Adelante, dijo, cerrando el archivo del informe. Neil Thornbridge entró con la misma postura impecable que siempre delataba su pasado militar. Nuestros invitados especiales están instalados en la suite presidencial, anunció con una leve sonrisa. El señor Lowell parecía un poco confuso. Aileen se permitió una sonrisa. En los 3 años que llevaban trabajando juntos, se había convertido en su confidente y probablemente era la única persona, aparte de Vera, que conocía el lado personal de esta situación. ¿Ha dirigido usted el programa especial?, preguntó ella, reclinándose en la silla. Todo según lo previsto, asintió Neil. La primera llamada a la sala será dentro de 15 minutos. Me aseguraré personalmente de que el programa se cumpla al minuto. Excelente. Aileen miró su reloj. ¿Y los periodistas?
3 representantes de publicaciones locales han confirmado su participación. Estarán aquí para la cena. Niall hizo una pausa. ¿Seguro que quieres ir tan lejos? Podría tener consecuencias imprevistas. Eileen se levantó y se acercó a la ventana que daba aparte de la playa y la piscina del hotel. En algún lugar, en la suite presidencial, su marido y su amante probablemente estaban intentando decidir qué hacer a continuación. Russell siempre valoró su reputación por encima de todo, dijo pensativa. Por encima de su familia, por encima de la honestidad, por encima de los verdaderos sentimientos, que sintiera cómo se tambaleaba. Niall asintió, sin expresar su opinión. Era una de sus mejores cualidades. Discreción absoluta y disposición a seguir instrucciones sin cuestionarlas. Una cosa más, añadió Eileen. Quiero que el aire acondicionado de su habitación funcione, no perfecto, no completamente estropeado, pero sí incómodo. Ya está hecho, respondió Niall con una leve sonrisa. La temperatura fluctuará a lo largo del día. Nada extremo, solo pequeñas molestias. Te anticipas a mis deseos, asintió Eileen con aprobación. Bueno, que empiece nuestra pequeña actuación. Cuando Niall se fue, Eileen cogió el teléfono y marcó el número de Vera. Su amiga debía tomar el siguiente vuelo desde Covington y necesitaba asegurarse de que todo estaba listo para su llegada. En la suite presidencial, Russell se paseaba nervioso por el amplio salón, marcando por tercera vez el número de su colega Brian, que le había recomendado este hotel. Volvió a saltar el buzón de voz. «Maldito Brian», murmuró, tirando el teléfono al sofá. Tenía que saber que Eileen era la dueña del lugar. Yvonne, acomodada en un sillón con una copa de vino, enarcó una ceja. «Puede que sí», dijo con una leve risita. «Piénsalo, Russell. ¿Y si alguien te atrajo aquí a propósito?» Russell se detuvo y la miró desconcertado. «¿Por qué alguien haría eso?» Yvonne se encogió de hombros y bebió un sorbo de vino. «¿Política de oficina? ¿Venganza? ¿Quién sabe a cuántas personas has hecho daño en tu camino hacia el puesto de director financiero?» Russell sintió que la ira le subía por dentro. Todo se estaba desmoronando, e Yvonne, en lugar de apoyarle, no hacía más que empeorar las cosas con sus suposiciones. El teléfono de la habitación sonó de repente, haciendo que ambos se sobresaltaran. Russell se acercó de mala gana y descolgó el auricular. «¿Sí? Señor Lowell», sonó la alegre voz de la recepcionista. «Le llamo para recordarle su cita para un masaje en pareja dentro de 1 hora. Está incluido en el paquete presidencial». «¿Qué masaje?», preguntó confuso Russell. «No hemos pedido nada. Fue un regalo de la señora Lowell. Lo encargó personalmente para que usted y su colega tuvieran todas las comodidades». Russell sintió que el color le volvía a la cara. «Gracias, pero nosotros tenemos que declinar». «Como desee, señor. En ese caso, al chef le gustaría saber qué le apetece cenar. Está dispuesto a preparar algo especial». «Aún no hemos decidido si cenaremos en el hotel», respondió Russell, sintiendo que la irritación iba en aumento. «Entiendo, señor. En ese caso, volveré a llamar dentro de 1 hora para saber qué han decidido. La señora Lowell insiste mucho en que su estancia sea lo más cómoda posible». Russell colgó el teléfono y sintió que apretaba los puños. Estaba claro que Eileen había empezado algún tipo de juego y él no entendía las reglas. «¿De qué se trata?», preguntó Yvonne, observando su reacción. «Eileen nos ha reservado un par de masajes», murmuró, «y el chef está esperando nuestras peticiones para cenar». Yvonne resopló. «Qué amable. Tu mujer ha resultado ser no solo una empresaria de éxito, sino también una auténtica Lady Macbeth. Me pregunto qué más nos tendrá preparado». Antes de que Russell pudiera contestar, llamaron a la puerta. La abrió y vio a una joven empleada del hotel con una enorme cesta de fruta y una botella de champán. «Cortesía de la propietaria», anunció el joven con una amplia sonrisa. «La señora Lowell me ha pedido que le diga que espera que asista al cóctel nocturno para invitados especiales. A las 8 en el salón principal». Russell cogió mecánicamente la cesta, murmurando palabras de agradecimiento. Cuando la puerta se cerró, se volvió hacia Yvonne con una expresión de absoluta impotencia. «Está jugando con nosotros», dijo. «Es una especie de elaborada venganza». Yvonne se levantó y se acercó a él, cogiendo la cesta y examinando su contenido. «Al menos la fruta parece apetitosa», comentó sacando una piña.
Y el champán debe de ser excelente. Tu mujer sabe un par de cosas buenas, le dirigió a Russell una mirada apreciativa. Quizá deberíamos jugar con ella y ver qué pasa después. Russell negó con la cabeza, pasándose una mano por el pelo. No conoces a Aileen. Si está tramando algo, ¿no crees que no la conoces de nada? Interrumpió Yvonne. La mujer que describiste como una predecible ama de casa, con un par de salones de belleza, resultó ser la dueña de un exclusivo hotel que ni siquiera conocías. Y ahora está jugando a una especie de juego múltiple, en lugar de montar una rabieta como harían la mayoría de las esposas cuando pillan a sus maridos con una amante. Russell no tenía respuesta. Yvonne tenía razón. Claramente había subestimado a su esposa todos estos años, y ahora estaba pagando el precio. De repente el aire acondicionado emitió un sonido extraño y empezó a soplar aire caliente en lugar de frío. La habitación se llenó de aire al instante. Justo lo que necesitaba, murmuró Russell, yendo al panel de control e intentando cambiar los ajustes. No ocurría nada. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Niall Thornbridge, preguntando si todo iba bien en la habitación. En realidad, el aire acondicionado no funciona, dijo Russell tratando de mantener la calma. Le pido disculpas, señor Lowell. Enviaré a un técnico enseguida. Por desgracia, el sistema de climatización de la suite presidencial es muy sofisticado y a veces hay pequeños fallos. 10 minutos más tarde llegó el técnico, que se pasó un buen rato manipulando el sistema, creando más ruido y molestias. Cuando por fin se marchó, asegurándome que todo estaba arreglado, el aire acondicionado empezó a funcionar, pero ahora el aire estaba demasiado frío. Esto se está poniendo ridículo, refunfuñó Yvonne, sacando una chaqueta de punto de su maleta. ¿No podemos irnos de aquí? ¿Buscar otro hotel? Russell negó con la cabeza. ¿Y dejar que Aileen piense que ha ganado? De ninguna manera. Yvonne lo miró detenidamente. ¿De eso se trata? ¿De tu orgullo? ¿No es mi comodidad lo que te preocupa, sino no perder ante tu mujer en este extraño juego? Antes de que Russell pudiera contestar, el teléfono sonó por tercera vez. Ahora era el servicio de conserjería, preguntando si a los caballeros les gustaría dar una vuelta por la isla o tal vez nadar con los delfines. De nuevo el cortesía de la propietaria. Cuando Russell colgó, Yvonne estaba de pie frente a él con los brazos cruzados sobre el pecho. «Esto es ridículo», dijo. «No he venido a Hawái para formar parte de un drama familiar. O cambiamos de hotel o cojo el próximo vuelo a casa». Russell sintió que la situación finalmente se salía de control. «Yvonne, por favor», empezó, intentando cogerla de la mano. «Vamos a esperar a que pase el día. Hablaré con Aileen esta noche. Averiguaré lo que quiere». Yvonne se apartó, con los ojos entrecerrados. «¿Qué quiere? Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Quiere humillarte, humillarnos, y parece que lo está haciendo muy bien». En ese momento, llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era la criada con un enorme jarrón de flores y una nota. «De la señora Lowell», dijo con una sonrisa. Russell cogió la nota y la leyó. La letra de Aileen era pulcra y uniforme, como siempre. «Querido Russell, espero que tú y la señorita Prentice estéis disfrutando de las vacaciones. No olvides que hay algunos periodistas de publicaciones locales esperándote en el vestíbulo del hotel hoy a las 7 en punto. Están muy ansiosos por entrevistar al exitoso director financiero de Covington. He mencionado que estás aquí con un colega para una importante conferencia. Están particularmente interesados en esta historia. Con amor, Aileen». Russell sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Periodistas? ¿Entrevistas? Esto ya iba más allá de la mera incomodidad. Si las fotos con Yvonne llegaban a la prensa, incluso a la local, podría tener consecuencias desastrosas para su carrera. «¿De qué se trata?», preguntó Yvonne, dándose cuenta de su reacción. En silencio le tendió una nota. Yvonne palideció al leerla. «No se atrevería», susurró. «Podría arruinar no solo su reputación, sino también mi carrera». Russell se hundió en el sofá, sintiéndose acorralado. «Se atreverá», dijo. «Esta es la nueva Aileen, a la que obviamente no conozco de nada». Mientras tanto, en su despacho, Aileen terminaba una llamada telefónica con Vera, que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Maui. «El coche ya te está esperando», dijo Aileen. «El conductor con el cartel de Abbott». «Estupendo», contestó Vera. «¿Cómo va tu plan?». Aileen sonrió mientras miraba el programa de
eventos especiales que Niall había elaborado en su tableta. Mejor de lo que esperaba. Deberías haberle visto la cara, Faith. Estaba en estado de shock. Siento habérmelo perdido. La voz de Vera estaba llena de satisfacción. ¿Qué hay de su, compañera? Yvonne Prentice. Aileen pronunció el nombre con ligero desdén. Típica cazadora de estatus. Seguro que ya está planeando su retirada. ¿Has traído los documentos que te pedí?, preguntó Faith volviendo al aspecto comercial de la conversación. Claro que los he traído. Todos los extractos bancarios, el certificado de matrimonio, los documentos de propiedad conjunta. Todo lo que me pediste. Estupendo. Vera hizo una pausa. Aileen, ¿estás segura de que quieres seguir este camino? El divorcio siempre es complicado, incluso cuando es obvio. Aileen miró la foto que tenía sobre la mesa. Ella y Russell, el día que abrió su primer salón. Entonces parecían felices, llenos de esperanza en el futuro. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo empezó él a verla no como una compañera en pie de igualdad, sino como un complemento conveniente en su vida? Estoy segura, dijo ella con firmeza. Nuestro matrimonio no terminó hoy, Vera. Llevaba años muriéndose. Esta situación acaba de ponerle fin. Lo comprendo, se suavizó la voz de Vera. Estaré en tu casa dentro de 1 hora. Y, Aileen, aguanta. Eres más fuerte de lo que crees. Una vez terminada la conversación, Aileen volvió al portapapeles. Según el programa, iba a haber otra avería accidental en la suite presidencial ahora mismo, esta vez con el suministro de agua. Nada grave, solo que el agua de la ducha de repente estaría demasiado caliente o demasiado fría. Pequeños inconvenientes que poco a poco destruirían la ilusión de un fin de semana romántico perfecto. Niall entró en silencio en el despacho, con una carpeta de documentos en las manos. Los periodistas han confirmado su llegada para las 7, anunció. He preparado un comunicado de prensa sobre un financiero famoso de Covington que asiste a una importante conferencia. Lo bastante vago como para generar interés, pero no tan específico como para ser una mentira descarada. Aileen asintió con aprobación. Excelente, Niall. ¿Y el suministro de agua en la suite? Estamos en ello, se permitió una leve sonrisa. Un técnico estropea accidentalmente los ajustes. No es nada peligroso, solo incomodidad. Eres un verdadero tesoro, le devolvió la sonrisa a Aileen. ¿Qué haría sin ti? Probablemente encontrar otra forma de vengarme de tu marido infiel, respondió Niall con seriedad. No eres de los que se rinden sin luchar. El ambiente en la suite presidencial se estaba caldeando junto con la temperatura del aire. El aire acondicionado volvía a funcionar mal, y cuando Yvonne fue a ducharse para refrescarse, de repente el agua estaba hirviendo. Su grito hizo que Russell entrara corriendo en el cuarto de baño. Yvonne estaba de pie frente al espejo, envuelta en una toalla, con la piel roja por el agua caliente. «¡No puedo más!», exclamó. «Ya no tiene gracia, Russell. Tu mujer nos está tomando el pelo a propósito». Russell intentó comprobar la ducha, pero ahora el agua estaba helada. «¿Qué demonios es esto?», murmuró cerrando el grifo. «Llamaré a recepción». «No te molestes», le cortó Yvonne. «Todo forma parte de su plan. ¿No lo ves? Está convirtiendo metódicamente nuestras vacaciones en una pesadilla». Salió del baño y empezó a recoger sus cosas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Russell siguiéndola. «Me voy», respondió Yvonne brevemente. «He reservado una habitación en otro hotel al otro lado de la isla. Te sugiero que hagas lo mismo». Russell sintió que se le tensaban las tripas. Contaba con el apoyo de Yvonne, con que afrontaran juntos esta situación. «No puedes irte sin más», objetó. «Tenemos que resolver esto juntos». Yvonne se detuvo y lo miró con fría furia. «¿Juntos? No, Russell. Este es tu problema, no el mío. Tú me metiste en esta situación. Me mentiste sobre tu mujer, sobre sus negocios, y ahora estoy arriesgando mi reputación por tu incompetencia». «¿Mi incompetencia?». Russell sintió que la ira le hervía por dentro. «No sabía que Aileen era la dueña de este hotel. Y eso te convierte en un idiota aún mayor», soltó Yvonne. «¿Cómo puedes no saber que tu mujer ha adquirido un negocio valorado en millones de dólares? ¿De qué habláis en casa?». Esta pregunta, formulada por segunda vez aquel día, tocó la fibra sensible de Russell. La verdad era que Aileen y él no habían hablado mucho en los últimos años, al menos no de nada importante. «No importa», dijo sin darle importancia. «Lo que importa es lo que está pasando ahora. Y si te vas,
solo confirmarás sus sospechas. Yvonne resopló mientras seguía empaquetando. ¿Sus sospechas? Russell, ella lo sabe todo, y a diferencia de ti, está preparada, tiene un plan. Yvonne cerró la cremallera de su maleta y se enderezó. Yo también tengo un plan, y es mantenerme al margen de esta locura. Russell la observó cuando estaba a punto de marcharse, sintiendo cómo se desmoronaba el último pilar de la situación. ¿Y nosotros? Cernam preguntó odiándose por la debilidad de su voz. Yvonne le lanzó una mirada fría. ¿Nosotros? Russell, nunca hubo un verdadero nosotros entre nosotros. Fue una aventura, una diversión agradable. Pero no voy a arriesgar mi carrera y mi reputación por un hombre que ni siquiera sabe lo que hace su propia mujer. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que Russell podría haber esperado. Todo este tiempo había pensado que su relación significaba lo mismo para Yvonne que para él. Obviamente se había equivocado. El taxi llegará en 20 minutos, dijo Yvonne, mirando su reloj. Y Russell, si vienen los periodistas, no menciones mi nombre. Jamás. Con estas palabras, desapareció en el cuarto de baño, dejando a Russell solo en el salón, con la sensación de que su mundo por fin se había vuelto del revés. Mientras tanto, Eileen se encontraba con Vera en el vestíbulo del hotel. Su amiga parecía cansada tras el vuelo, pero decidida como siempre. «Tienes mejor aspecto del que esperaba», dijo Vera, abrazando a Eileen. «Casi pacífica». Eileen sonrió débilmente. «Es extraño, pero me siento aliviada. Como si por fin me hubiera desprendido del gran peso que he estado cargando durante años». Fueron a la oficina de Eileen, donde Neil ya les había preparado té y bocadillos. «Bueno», dijo Faith, sacando una carpeta de documentos de su maletín. «He revisado todo lo que me has enviado. Dadas las circunstancias, es probable que el tribunal te dé la razón, sobre todo si tenemos pruebas de infidelidad». Eileen asintió, hojeando los documentos. «Fotos del detective, testigos en el hotel. Creo que hay pruebas suficientes». «Más que suficientes», confirmó Vera. «La pregunta es, ¿qué quieres? ¿Piensas exigir una pensión alimenticia o te basta con un reparto equitativo de los bienes?» Eileen se lo pensó un momento. El dinero nunca había sido su principal motivación. «Quiero una división clara. Mi negocio sigue siendo mío. El suyo sigue siendo suyo. Los bienes gananciales pueden dividirse a partes iguales. Y nada de pensión alimenticia. Soy perfectamente capaz de mantenerme sola». Vera asintió tomando notas. «Un enfoque sensato. ¿Y la casa de Covington?» «Estoy dispuesta a comprar su parte», contestó Eileen. «O podríamos vender la casa y repartirnos las ganancias. No tiene sentido que viva sola en una casa tan grande». Siguieron discutiendo los detalles de su divorcio cuando sonó el teléfono en el escritorio de Eileen. Era Niall. «La señorita Prentice está saliendo del hotel», dijo. «Ha reservado un taxi a otro hotel en la otra punta de la isla». Eileen miró a Vera y sonrió. «Gracias, Niall. Todo va según lo previsto». El restaurante Lagoon estaba en una terraza con vistas al océano. A la luz del atardecer, el lugar tenía un aspecto casi mágico. La suave luz de las antorchas se reflejaba en el agua. El aire estaba impregnado del aroma de las flores tropicales y el mar, y los sonidos de la música hawaiana en directo creaban una atmósfera especial, a la vez festiva y melancólica. Eileen eligió una mesa en la esquina más alejada de la terraza, lo bastante apartada para mantener una conversación seria, pero a la vista de los demás invitados, lo que excluía la posibilidad de un escándalo. Llegó temprano a propósito para prepararse y replantear su estrategia. Neil supervisó personalmente el montaje de la mesa y la selección del vino. Se daba cuenta de la importancia de esta velada para Eileen, no solo como esposa infiel, sino también como propietaria de un hotel, cuya reputación no debía verse dañada por un drama personal. «¿Estás segura de que puedes arreglártela sola?», preguntó, ajustando el arreglo floral del centro de la mesa. «Puede que me quede por aquí, por si acaso». Eileen negó con la cabeza, sonriendo agradecida. «Gracias, Niall, pero esta es una conversación que necesito tener a solas con Russell». Además, sonrió levemente, «no es probable que monte una escena en un lugar como este. Su reputación siempre ha sido más importante para él que cualquier otra cosa». Niall asintió y dio un paso atrás.
no sin antes ordenar al personal que tuviera mucho cuidado alrededor de aquella mesa, sin acercarse demasiado ni interferir innecesariamente. A las 8 en punto, Russell apareció en la puerta del restaurante. Parecía cansado y tenso, pero intentaba mantener la apariencia de un hombre de negocios, seguro de sí mismo y con la situación bajo control. Su traje azul oscuro estaba impecablemente confeccionado. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado y seguía siendo el mismo director financiero de éxito que se había acostumbrado a ver. El maître le acompañó hasta la mesa de Aileen. Al acercarse, Russell vaciló un momento, como si dudara en dar el último paso. Luego enderezó los hombros y se acercó. «Buenas noches, Aileen», dijo, tratando de mantener un tono de voz informal. «Russell», asintió ella señalando la silla que tenía enfrente. «Tome asiento». Se acomodó en la silla y miró brevemente a su alrededor, como si temiera ver a algún periodista al acecho o a algún invitado curioso. «Si buscas prensa», comentó Aileen, observando su inquietud, «puedes estar tranquilo, he cancelado la entrevista». Russell exhaló con evidente alivio, pero enseguida volvió a ponerse tenso. «¿Así que era un farol?» «Digamos que ha sido un cambio de planes», le indicó Aileen al camarero, que acudió de inmediato con una botella de vino. «Decidí que nuestra conversación debía permanecer en privado». Mientras el camarero llenaba sus copas, permanecieron en silencio. Cuando se alejó, Russell fue el primero en romper el silencio. «Aileen, sé lo que parece, pero puedo explicártelo». Ella levantó la mano, deteniéndole, igual que había hecho la primera vez que se vieron en el vestíbulo del hotel. «No tienes por qué hacerlo, Russell. De verdad que no». Su voz sonaba tranquila, casi cansada. «No te he invitado a cenar por eso». Él frunció el ceño, sin comprender. «Entonces, ¿para qué era?» Aileen levantó la copa, pero no bebió. En lugar de eso, se quedó mirando el líquido rubí durante un rato, como si recogiera sus pensamientos. «Sabes, compré este hotel hace 3 años», comenzó. «Fue entonces cuando insististe en tomar el control total de la compra de nuestra casa, desestimando mis ideas y sugerencias por considerarlas sin importancia». Russell abrió la boca para protestar, pero cambió de opinión al ver la expresión de Aileen. «Pensé mucho en por qué no te había hablado de esta adquisición», continuó, «y me di cuenta de que simplemente estaba cansada de tu actitud condescendiente hacia mi negocio, hacia mis capacidades, hacia mis logros. Un capricho de mujer que resulta ser rentable. ¿No fue así como describiste una vez mis salones en una conversación entre amigos?» Russell se estremeció al recordar aquella noche. En realidad lo había dicho sin pensar que Aileen podría oírlo. «No quería decir...» «Claro que sí», interrumpió ella con suavidad. «Y no pasa nada, Russell. Siempre te has considerado una persona que gana mucho, un auténtico profesional. Mi éxito amenazaba tu idea de nuestro matrimonio, de tu papel en él». Finalmente dio un sorbo de vino, dándole a él la oportunidad de considerar sus palabras. «No sabía nada de tu relación con Yvonne Prentice hasta hace poco», continuó Aileen tras una pausa. «Pero he sentido que nuestro matrimonio se desmoronaba con los años. Nos hemos convertido en vecinos que casualmente comparten la misma casa, vidas paralelas que de vez en cuando se cruzaban durante una cena o un acto social». Russell bajó los ojos. No podía discutir eso. En el fondo, sabía que ella tenía razón. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó en voz baja. Aileen se encogió de hombros. «Quizá me sentía tan cómoda como tú. Estatus, círculo social, costumbre. Ambos preferíamos ignorar lo obvio». Hizo una pausa. «Hasta hoy». El camarero trajo el menú, pero Aileen le indicó que aún no estaban listos para pedir. Cuando él se apartó, ella continuó. «No voy a montarte una escena de celos ni a humillarte en público. No porque no me sienta herida o traicionada, sino porque me doy cuenta de que nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una farsa. Tu infidelidad es solo un síntoma, no la causa de la enfermedad». Russell asintió lentamente, por primera vez en mucho tiempo escuchando de verdad a su mujer. «¿Y ahora qué?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Aileen sacó una fina carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa, entre los dos. «Divorcio», dijo simplemente. Vera había preparado todos los documentos necesarios. Reparto equitativo de los bienes comunes. Nada de pensión alimenticia, delimitación clara de los activos empresariales.
Me parece justo. Russell se quedó mirando la carpeta, indeciso de tocarla. A pesar de que él mismo había destruido su matrimonio, la realidad del divorcio le resultaba inesperadamente dolorosa. ¿Lo dejas todo tan fácilmente?, preguntó con un deje de amargura. 15 años de matrimonio, y simplemente ¿le pones fin? Eileen lo miró detenidamente. Yo no lo he conseguido, Russell, dijo en voz baja. Llevamos años haciéndolo los dos, paso a paso. Hoy solo estamos reconociendo lo que ocurrió hace mucho tiempo. Russell cogió por fin la carpeta y la abrió, recorriendo con los ojos las líneas del texto legal. Era exactamente como Eileen había dicho. Justo, sin exigencias innecesarias ni intentos de venganza a través de las finanzas. No estoy seguro de estar preparado para esto, dijo cerrando la carpeta. Quizá deberíamos intentar arreglar las cosas. Asesoramiento, terapia. Eileen sonrió con tristeza. ¿Es eso lo que realmente quieres, Russell? ¿O simplemente tienes miedo al cambio y al qué dirán? Él no contestó, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. No te voy a meter prisa para que tomes una decisión, dijo Eileen. Coge los documentos, estúdialos. Consulte a su abogado si lo cree necesario. Pero espero que podamos concluir esto de forma civilizada, sin demasiados aspavientos ni acusaciones. El camarero volvió a la mesa y esta vez pidieron. Russell eligió el filete, Eileen el pescado. Una elección familiar, como tantas otras cosas en su vida juntos. Mientras esperaban la cena, la conversación giró hacia temas más neutros. El hotel, el tiempo en Hawái, conocidos comunes. Era como si volvieran a ser aquellos vecinos educados que vivían vidas paralelas. Por cierto, dijo Russell cuando llegaron los platos principales, Yvonne se fue, justo después de que enviaras la nota sobre los periodistas. Eileen asintió, sin mostrar sorpresa. Eso pensaba yo. No me pareció el tipo de persona dispuesta a compartir las consecuencias de un escándalo. Russell sonrió, permitiéndose una sonrisa por primera vez aquella noche. Tenía razón. Había dejado bastante claro que nuestra relación era solo diversión. ¿Y eso te hirió el ego?, preguntó Eileen sin regodearse, simplemente constatando el hecho. Russell vaciló, cortando un trozo de filete. Supongo que sí, admitió. Creía que para ella era más que eso. ¿Cómo lo fue nuestro matrimonio para ti?, preguntó Eileen en voz baja. Russell levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, miró de verdad a su mujer, no como una parte conveniente de su vida, sino como una persona con sus propios sentimientos, ambiciones y dolor. No pretendía hacerte daño, Eileen, dijo, y en su voz se percibía un verdadero pesar. Es solo que en algún momento dejamos de vernos. Ella asintió, aceptando aquella explicación. Ya lo sé, y no te culpo solo a ti. Los dos dejamos que sucediera. Terminaron de cenar en un ambiente relativamente tranquilo. No como cónyuges enamorados, pero tampoco como enemigos. Más bien como dos personas que habían estado unidas y ahora se estaban distanciando pacíficamente. Cuando el camarero recogió sus platos y les ofreció postre, ambos lo rechazaron y se limitaron a tomar un café. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Russell, removiendo su espresso. ¿Con el hotel? ¿Con los salones? Eileen sonrió, y por primera vez aquella noche se le iluminaron los ojos. Tengo grandes planes, respondió. El Pearl Lagoon es solo el principio. Quiero crear una cadena de hoteles boutique con balnearios integrados bajo la marca Aurora. Lugares donde la gente no solo pueda relajarse, sino también transformarse. Russell la miró detenidamente, como si la viera por primera vez. Suena impresionante, dijo, y no había nada de su habitual condescendencia en su voz. Estoy segura de que puedes hacerlo. Gracias, respondió Eileen con sencillez. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes?, dudó, dando un sorbo a su café. Sinceramente no lo sé. Seguir trabajando, por supuesto. Quizá tomarme un tiempo para reflexionar. Los últimos días han sido esclarecedores. Eileen asintió comprensiva. Sabía que para Russell, con su idea de sí mismo como un hombre en perfecto control de su vida, estos acontecimientos habían sido un duro golpe. No te preocupes por los periodistas, dijo. He cancelado la entrevista, y Niall se asegurará de que el personal del hotel sea lo más discreto posible. Gracias, le agradeció Russell sinceramente. Es importante para mí,
Eileen terminó su café y se secó cuidadosamente los labios con una servilleta. Mañana salgo en el vuelo de la mañana, dijo. Faith se quedará aquí unos días más por si tienes alguna duda sobre el papeleo. Russell asintió, aceptando la información. ¿Y yo qué? ¿Sugieres que me quede? Eileen se encogió de hombros. Es tu decisión. La habitación está pagada hasta el domingo, como estaba previsto. Puedes quedarte y disfrutar de tus vacaciones o volver a Covington. En cualquier caso, ya he dado instrucciones al personal para que esté lo más cómoda posible. Hizo una pausa. Ningún problema repentino con el aire acondicionado o el suministro de agua. Por un momento, la sorpresa brilló en los ojos de Russell, sustituida por la comprensión. ¿Así que fue intencionado? Eileen se permitió una leve sonrisa. Digamos que fue una coincidencia que contó con un poco de ayuda. Russell negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Siempre has sido más lista de lo que pensaba. No, objetó Eileen. Siempre he sido exactamente quien soy. Solo que tú dejaste de darte cuenta. Se levantó de la mesa, dando a entender que la cena había terminado. Dejaré la cuenta de tu número, dijo. Adiós, Russell. Él también se levantó, sin saber cómo terminar la velada adecuadamente. Un apretón de manos, un abrazo. Tras dudar un segundo, se limitó a asentir. Adiós, Eileen. Y buena suerte. Sonrió por última vez y se marchó, dejándolo solo ante una mesa con vistas al océano y un expediente de papeles de divorcio. 6 meses después, Eileen estaba en el balcón de su nueva oficina en el centro de Covington, observando el ajetreo de la ciudad. Desde su regreso de Hawái, su vida había cambiado rápida e irreversiblemente. El divorcio finalizó rápidamente y sin escándalos. Russell firmó todos los documentos casi sin oponerse, como si él también comprendiera lo inevitable de aquel paso. Se vendió la casa en un barrio prestigioso y Eileen compró un piso espacioso cerca de su nueva oficina, la sede de una creciente cadena de hoteles boutique, Aurora. Ya se estaba construyendo un segundo hotel en la costa de California, y las negociaciones para un tercero, en Florida, estaban ultimándose. La reunión es dentro de 15 minutos, le recordó su nueva ayudante, asomándose al despacho. Los inversores ya estaban en la sala de conferencias. Eileen asintió, volviendo a la realidad. Gracias, Heather. Estaré allí en 5 minutos. Se quedó sola y volvió a repasar la presentación en su tableta. Las cifras eran impresionantes. Los beneficios de Pearl Lagoon habían aumentado un 30% en los últimos 6 meses, y la cadena de belleza seguía expandiéndose, abriendo nuevos destinos de bienestar y spa. El teléfono vibró, un mensaje de Vera, preguntando si a Eileen le apetecía cenar esta noche. Eileen se apresuró a decir que sí y sonrió. Su amistad se había fortalecido con el paso de los meses, y la compañía de Vera la ayudaba a superar los inevitables momentos de soledad y duda. Eileen no había oído hablar mucho de Russell. Solo intercambiaban mensajes sobre asuntos de negocios relacionados con la finalización de la división de bienes. Según conocidos comunes, estaba plenamente inmerso en su trabajo e incluso había sido ascendido a vicepresidente ejecutivo de la empresa. Resultó que Yvonne Prentice había presentado su dimisión poco después del incidente de Hawái y se había trasladado a otra ciudad. Eileen no sintió ninguna satisfacción ante esta noticia, solo una tranquila aceptación de que la vida seguía para todos los implicados en aquel drama. Señora Lowell, volvió a asomarse Heather por la puerta. Ha llegado el señor Thornbridge. Eileen sonrió y dejó a un lado el portapapeles. Invítelo a pasar, por favor. Niall entró en el despacho con una postura impecable y la misma sonrisa discreta que se había convertido en su seña de identidad. Me alegro de verla, señora Lowell, dijo estrechándole la mano. Los informes de la Laguna de Perlas están listos para su presentación. Gracias, Niall, respondió Eileen. Y gracias por venir en persona. Los inversores quedarán impresionados con tus resultados. Se dirigieron juntos a la sala de conferencias, donde un grupo de inversores potenciales esperaba la presentación del nuevo concepto de Aurora Hotels. ¿Nervioso?, preguntó Niall en voz baja cuando se detuvieron frente a la puerta. Eileen negó con la cabeza. Ni un poco. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control absoluto de mi vida. Y es increíble. Niall sonrió un poco más de lo habitual. Nunca dudé de ti, dijo simplemente. Eileen respiró hondo y abrió la puerta de la sala de conferencias.
Los inversores se levantaron para saludarla y ella se adelantó con confianza, dispuesta a presentar su visión del futuro. Su futuro, que estaba creando ella sola, sin tener en cuenta las expectativas ni las limitaciones de los demás. El incidente de Hawái, que 6 meses atrás parecía un desastre, fue en realidad un punto de inflexión en su vida. No porque revelara la infidelidad de su marido, en el fondo ya lo sospechaba desde hacía tiempo, sino porque la obligó a admitir por fin la verdad sobre su matrimonio y a dar un paso hacia la libertad. Ahora, ante un grupo de personas influyentes, dispuestas a invertir en sus ideas, Eileen Lowell se sentía algo más que una empresaria de éxito. Se sentía ella misma, íntegra, fuerte y preparada para un nuevo capítulo de su vida, en el que sería la única autora de su historia.